Bueno, pues muy buenos días a todos. Es realmente una alegría enorme poder celebrar esta conferencia, estas jornadas. Yo creo que algo bueno que nos ha traído la pandemia es que cada cosa que se hace es como un pequeño éxito. Así que nada, muchísimas gracias a todos por venir. Lo estamos recibiendo con muchísima ilusión. Para daros un poco de contexto sobre el porqué de esta jornada, contaros que la Escuela Reina Sofía lleva organizando un programa de emprendimiento e innovación musical desde hace 5 años. Hoy es la segunda jornada que hacemos pública, pero realmente este proyecto de emprender, innovar, de reflexionar de nuestro tiempo, lo llevamos haciendo durante 5 años. ¿Y por qué decidimos embarcarnos en esta aventura? Pues por 2 razones. En primer lugar, porque pensábamos que la escuela tenía una responsabilidad en realmente pensar en la carrera de los jóvenes profesionales. Para eso hicimos un pequeño estudio y realmente vimos que la carrera de un músico está marcada por pluriempleo, vulnerabilidad, temporalidad. Y por lo tanto, a veces no solamente era necesario tocar muy bien y darle las mejores habilidades de interpretación, sino que había que dotar a nuestros jóvenes de otras habilidades que les permitiese tener éxito en la carrera profesional. Así que esa fue una de las razones. Y la segunda, porque veíamos que estamos en un tiempo muy cambiante, la sociedad está cambiando rápidamente, como podéis ver todos, y nosotros también teníamos que reflexionar y tomar acción sobre estos cambios. Y los músicos, vosotros, los jóvenes artistas, teníais que tener un rol importante de reflexión sobre cuál es el rol que el músico puede tener en la sociedad y qué puede aportar. Por eso empezamos hace 5 años esta andadura y estamos pues, muy orgullosos de lo que estamos haciendo, ¿no? La jornada a día de hoy pues, tiene otro significado también muy importante por la pandemia. Nosotros nos sentimos responsables de acompañaros en este proceso. Pensamos que una pandemia horrible como es la actual también nos ofrece retos y oportunidades y de esto vamos a hablar hoy a lo largo de la jornada. Por un lado vamos a hablar mucho de la parte digital que como sabéis ha venido para quedarse, ha sido un acelerador de todo lo que son las experiencias digitales, vamos a reflexionar mucho sobre eso. Otro objetivo de la jornada también es escucharos. Estamos convencidos de la escuela que los jóvenes artistas tenéis que tener una voz importante en la sociedad, en la cultura. Abrimos los periódicos y escuchamos a ministros, a políticos, a economistas y la cultura tiene que tener una voz importante y vosotros sois el futuro y vuestra voz es muy importante y cuenta. Por eso hoy os queremos escuchar, saber qué os sentís, cómo os identificáis. Os recomiendo un libro que acaba de publicar mi amigo Peter Renshaw que se llama Young Artists Speak Out y habla de la importancia de que los jóvenes artistas tengan pasión, compasión y propósito para mirar el futuro. Y yo creo que estos 3 adjetivos pues, reflejan muy bien lo que vosotros aportáis a la sociedad. Y por último, la segunda parte de la jornada refleja un poco, nos hace pensar sobre nuestra vulnerabilidad. Yo creo que todos nos hemos sentido un poco vulnerables en esta crisis, no estábamos preparados y esto nos hace pensar también pues, en el cambio climático, en la sostenibilidad. Por lo tanto, también habrá en la última parte de la jornada momentos de reflexionar sobre esto. Ya me despido. No quiero, antes de despedirme, daros las gracias a todos por venir, fundamentalmente a nuestros mecenas, a la Fundación Banco Sabadell, a Fundación Nina Daniel Carasso y a la Fundación Edmond de Rothschild Foundation por permitir hacer estas jornadas, por apoyar este programa y por estar tan convencidos de que los jóvenes tengan una voz y un camino es tan importante. Y también yo quiero dar las gracias al equipazo de la escuela, que se ha dejado de verdad la piel para que este proyecto pase. Han sido muchos departamentos involucrados, pero en especial han liderado el Departamento de Desarrollo y Comunicación, con Esther, que ha trabajado muchísimo en esto, y con Marjorie. Así que muchísimas gracias a todos por colaborar. Pues gracias, Julia. Buenos días a todos. A mí me ha tocado la labor no demasiado fácil de empezar el día hablando de la situación de la música clásica tras la pandemia, que lo comentábamos antes con Federico, que quizá no es ahora mismo el tema más alegre, pero también he decidido aplicar, digamos, el tiempo que me habían dado hoy para aportaros una perspectiva simbólica sobre la realidad. Pero antes, unas pinceladas, evidentemente, sobre la situación en la que estamos pasando. El confinamiento, todas las restricciones que hemos sufrido durante los últimos meses y que seguramente continuarán durante algún tiempo, han aumentado la brecha digital.
Y esto es una expresión, ¿no? La brecha digital, que se usa pues evidentemente para hablar de la exclusión de aquellos que no tienen acceso a las tecnologías digitales, ¿no? Pero quizá también se podría ver de otra manera porque ha aumentado, digamos, la distancia que ya existía, ¿no? Que era que por la tecnología, evidentemente, entre aquello, digamos, presencial y lo virtual, entre lo digital y lo analógico. Esto cada vez está más presente en nuestras vidas. Esta crisis que se está viviendo en el sector pues tiene digamos, tiene un gran impacto. Y ha habido una encuesta y un estudio, ¿no? en el Reino Unido que nos dice que alrededor de un 60-64% de músicos profesionales están considerando abandonar la profesión y dedicarse a otras carreras profesionales. Cuando se habla de recuperación en este momento, hay gente muy pesimista que dice que nunca nos vamos a recuperar. Hay gente que dice que nos recuperaremos, pero que el landscape, ¿no? el escenario, ¿no? El paisaje habrá cambiado y solo unos pocos sobrevivirán. Yo no soy tan pesimista. Ahora veréis por qué. Pero yo creo que sí que están todos los analistas de acuerdo en que después de esta crisis nada va a ser igual. Y las cosas nunca van a volver a ser como eran. Si miramos a la historia, en la historia las grandes crisis no han generado los cambios, ¿no? Lo que han hecho ha sido acelerar los cambios que ya estaban pasando. De alguna manera, para que lo entendáis, es la diferencia que existe entre el Himalaya y el Krakatoa. El Himalaya es una cosa, ¿no? que se generó durante miles y miles y miles de años, ¿no? movimientos de placas tectónicas, y el Krakatoa fue pues, prácticamente en un par de semanas. Aquello fue un cataclismo bastante importante. Para los que veo que hay gente que sabe la historia del Krakatoa. De alguna manera, el impacto que esto tiene en la sociedad es precisamente por esa velocidad. La velocidad crea el impacto. Si el cambio es muy lento, no se genera un impacto. Entonces, de la misma manera que han habido grandes crisis en la historia, si uno mira hacia atrás, cuando apareció, ¿no? el cine primero, ¿no? iba a acabar con el teatro, ¿no? Después la televisión iba a acabar con el cine, ¿no? Cuando aparecieron los discos y los CDs iban a acabar con los conciertos en directo, ¿no? Y después el streaming y el contenido digital iba a acabar con la industria discográfica y con los conciertos en directo, ¿no? Entonces lo que se ve es que realmente las formas artísticas sobreviven, han sobrevivido todas. Lo que pasa es que hemos ampliado el abanico de posibilidades que tenemos a nuestro alcance. Entonces, lo que sí que hicieron esas nuevas tecnologías, esas nuevas facetas y aspectos tecnológicos que nos permitían expresarnos de manera diferente, es que nos ayudaron a crear nuevos lenguajes de expresión. El cine desarrolló un lenguaje, una retórica, una capacidad expresiva que el teatro no podía ofrecer. Tampoco nunca pudo reemplazar lo que el teatro ofrecía en términos de proximidad, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, en todas estas crisis y en estas evoluciones y en estos cambios, ¿realmente impactaron la experiencia artística de una manera negativa? Pues si vamos a la salida de un cine o a la salida de un teatro y le preguntamos a la gente que sale de ver una buena película, nos van a decir lo mismo. Nos van a decir pues, que se sintieron transportados a otro tiempo, que el tiempo se paró. También es una cosa que dice mucha gente, ¿no? O que de alguna manera se les comunicó algo que las palabras no llegan, ¿no? O que tuvieron una experiencia que se sintió como mayor que ellos mismos, ¿no? Como que eran parte de algo mayor que su propia identidad personal, ¿no? Pero es que esto también es lo que pasa cuando salimos de un gran concierto, ¿verdad? De alguna manera, esto es lo que nosotros queremos conseguir en los conciertos que damos. Esa comunión con el público, ese cambio, ese impacto. Y si pensamos también mirando a la historia, y ahí es donde me voy por la rama simbólica, ¿qué figura encarnaba todo esto en las civilizaciones, digamos, antiguas? ¿Qué personaje encarnaba esa relación con la comunidad, ¿no? Ese hacer posible que lo especial, ¿no? lo extraordinario de repente se apareciera delante de nosotros, ¿no?
pues si nos retrotraemos muy atrás, ¿no? Pues serían los chamanes. Entonces, el chamán, a través del rito, aparecía en todos los momentos clave de la experiencia humana. En el nacimiento, en la muerte, en las uniones matrimoniales, en las enfermedades, en las celebraciones. No todo lo trascendente es serio. Una celebración, una boda, es una gran alegría que también tiene un contenido simbólico muy potente. Y eso, las civilizaciones antiguas eran muy conscientes. ¿Por qué digo esto? Porque los músicos hemos encarnado esa función a través de los siglos, conforme se ha ido cambiando. Aspectos de esa función la hemos tomado nosotros, seamos o no seamos conscientes de ello, y hemos continuado realizando esos ritos que han ido evolucionando y cambiando, y hemos continuado ofreciendo esos aspectos de trascendencia, ¿no? De experiencias mayores que uno mismo a nuestros públicos. Esta, digamos, desacralización que ha ido pasando poco a poco, ¿no? Nos ha forzado a ir transformando los ritos, ¿no? Entonces, pues primero podíamos hablar de un rito que se celebrara en un bosque, en una cueva, ¿no? Después las cuevas ya no eran naturales, eran cuevas fabricadas por los seres humanos, ¿no? Creadas por nosotros, ¿no? Y pasaron a ser catedrales, ¿no? Después esas catedrales pues quizás también se transformaron y el espacio que buscáramos eran, digamos, las tinieblas aquellas de Bayreuth, ¿no? donde algo especial iba a pasar, ¿no? Entonces, como podéis ver, en este proceso lo que ha cambiado ha sido el rito, el formato, el lenguaje, la retórica, pero ese contacto se mantiene. Ese vínculo que se busca y ese espacio especial que se crea continúa existiendo. Y por eso, aunque el principio de mi corta charla ha sido bastante serio y la situación quizá parecía muy deprimente, al final es una gran oportunidad. Porque lo que va a pasar y lo que está pasando es que ahora todo se tambalea, pero se tambalea porque está en un proceso de volverse a reinventar. Es decir, los ritos, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Que fue cuando se instauró esta necesidad, cuando las salas de conciertos se convirtieron en una necesidad espiritual después de todo lo que había pasado, ¿verdad? Esto está en un proceso de reinvención. Entonces vosotros sois los que tenéis que ayudar a que el rito se reactualice y vuelva a ser relevante. Volver a encontrar esos caminos para comunicaros con vuestro público, para comunicaros con la sociedad, para darles eso tan especial que están desesperadamente buscando y esperando que les deis. De alguna manera, si no, el rito se convierte en una reliquia y deja de tener sentido, deja de estar vivo. Entonces, de alguna manera, pensando también con terminología musical, y con esto termino ya porque me he alargado mucho y me van a reñir, porque el resto de los speakers tienen que participar, ¿no? Voy a utilizar terminología musical para haceros pensar en el ars antiqua y en el ars nova. En el ars antiqua, que es de alguna manera lo que ha pasado hasta ahora, el rito era importante, el formato era importante, pero al final la calidad artística de lo que estaba pasando en el escenario era lo que definía la calidad de la experiencia. Ahora, en este Ars Nova, que os toca inventar, esa calidad artística continuará siendo el aspecto más relevante. Y por eso, de alguna manera, la innovación tiene que ir de la mano siempre con la tradición, con el estudio, con el entendimiento y con la profundidad de pensamiento. Así que hoy se os va a invitar a reflexionar sobre todo esto, se os van a dar herramientas, se os va a explicar de alguna manera qué opciones tenéis, cómo parece que las cosas se van a ir moviendo, pero tenéis una gran oportunidad porque se abre un espacio fantástico para que vosotros no tengáis que meteros, por decirlo de alguna manera, en los zapatos de nadie. No es una expresión muy inglesa, ¿no? No os metáis en anybody else's shoes, ¿no? Sino que os creéis vosotros mismos, de acuerdo a lo que os pide vuestra contemporaneidad, un modelo que os sirva para comunicaros vosotros y conectar con el público de manera plena. Así que vaya muy bien el día. Muchísimas gracias.